Hola, hola, Cineadictos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahorita estamos en los estudios Churubusco, vamos a una sala porque tenemos la proyección de una película llamada El Efecto Mandela, así que estén pendientes de las redes para que les cuente un poquito más de qué se trata. Me voy a presentar, yo soy Eduardo Arroyuelo, como director Arroyuelo Bullrich, esos son mis apellidos reales en realidad. Yo soy el productor y director de la película, junto con mi socio productor que es Nate Zúñiga, Lalo Victoria, que él seguramente lo conocen, actor de gran trayectoria, que no sé qué les pareció su revelación, me pareció a mí fantástica. Y Arián, en algún momento le llamé y le dije, oye, pues hay un incentivo fiscal, tengo ya varios guiones escritos que quiero levantar, y pues básicamente ayúdame a conseguir los contribuyentes. Y fue un calvario de varios años de rechazos que siguen sucediendo, cosa que no nos importa, porque descubrimos una manera innovadora y disruptiva de poder financiar películas a través de vender acciones y puntos de la película, que es lo que acaban de ver. Esas acciones se pueden adquirir a través de servicios, objetos, criptomoneda, etcétera, etcétera. Y eso nos dio la oportunidad de poder hacer la película que realmente queríamos hacer, sin dar concesiones ni a marcas, ni a gobiernos, ni a nadie, con absoluta libertad de expresión. Si nos gusta o no, esa es otra historia. De ahí se convocó al talento, fue una cosa muy innovadora, lo sacamos de un taller de Meisner que yo tengo hace años, habíamos hecho ya 3 obras de teatro con ese taller, Beyond Therapy, Pizza Man, Amor y Restos Humanos. Y básicamente ahí fuimos escogiendo el talento, y este talento no solamente actuaba. Este talento fue entrenado también para producir, y ellos mismos hacían a veces cámara, producían, etcétera, etcétera. Y antes del home office nosotros ya teníamos un sistema de oficinas en el WhatsApp donde salía la convocatoria y llamado, y durante 14 meses de filmación los crews que estaban más accesibles tomaban el llamado, iban juntando puntos y al final se sumaron los puntos, y ese es el porcentaje que adquirieron de la película con servicios, etcétera, etcétera. La película empezó evaluada en 10 millones de pesos, y como se fueron agregando la renta de cámaras, los foros, etcétera, etcétera, la película sumó un monto de 50 millones de pesos, que es la evaluación actual. Sin embargo, solamente tenemos que recuperar menos de 3 millones de pesos de capital. Entonces, eso para un inversionista de cine en un país donde el cine rara vez recupera, hace viable hacer las películas, ¿no? Ahora la empresa da consultoría de eso también y de muchas cosas más. Es una película que está diseñada para verse varias veces, lo van a notar, y conforme la vayan viendo van a empezar a encontrar todo el contenido que tiene, porque es una película que tiene muchas capas, por eso es un poco pesada, porque es mucha información muy rápida al mismo tiempo, y eventualmente esa información te está sirviendo para descifrar el enigma, ¿no? Lo que estás viendo. Y lo que yo quise hacer con eso fue crear un diálogo con el público. O sea, no soy muy fan de ver las películas que le hablas al público y ahí se acaba. No, aquí hay un diálogo. O sea, ahí, si estás poniendo atención, le estoy dando información al público que el público nos regresa, y así es un juego con la gente, y eso es lo que hace que en 2 horas no mucha gente se salga de la sala. ¿Quieren saber de dónde salió? Fue un taller que yo tomé de psicología extrema, que me regaló mi hermano como un regalo de desarrollo personal. Una cosa muy rara, que te cambiaban las paredes de lugar, no sabes si era norte, sur, día, etcétera, etcétera, hacías simulacros de tu muerte y cosas así. Un taller interesantísimo para guionistas, actores y eso. Y ahí había un ejercicio donde resultó que de 62 personas que quedábamos, 60 habían tenido abuso infantil. Y entonces ahí me comprometí con este mensaje y esta causa, ¿no? Donde si ven las estadísticas al final son aterradoras. México, aquí tenemos a alguien de la Fundación Guardianes. Y si no me equivoco, México está en los primeros lugares de abuso infantil. Sí, bueno, nosotros hicimos un estudio en 2000. Gracias. Nosotros tenemos estudios que hemos hecho propios, y aquí en México 1 de cada 10 mexicanos conoce a una persona que ha sufrido abuso infantil cercana a ellos, y 7 de cada 100 reconoce haber vivido abuso en la infancia. Eso lo que dicen, ¿no? Porque siempre es esa parte lo que se reconoce y la parte que no se... Exacto, lo que a mí me pasó en ese taller fue muy interesante. O sea, ese taller de gente muy, muy poderosa, inclusive en sentidos delictivos. Era un taller muy, muy loco de gente que había, gente muy diversa, como readaptándose y reencontrándose espiritualmente. Y era impresionante ver a esta gente poderosísima, saber que había tenido ese tipo de cosas. Y también eso a mí me generó muchas respuestas de saber por qué los adultos reaccionan como reaccionan.
Entonces, básicamente, la temática de la película es lo que pasa, ¿no? Si este chico no encuentra trabajo, no se ubica en la sociedad, comete puros errores, y lo peor es que no se acuerda ni por qué, ni sabe por qué. Pues bueno, esta es una manera entretenida y visual de expresar un tema y un punto que pues, básicamente de eso se trata, ¿no? Yo en lo particular, lo que les puedo decir es que en estos 5 años que llevamos en este proceso, lo que me he podido dar cuenta es que hay muchísimo talento en México y que lo que hacía falta simplemente era gente que supiera de negocios y de finanzas, y yo invito a toda la gente que llevamos dedicándonos al sector financiero a que apoye este tipo de cosas, porque cuando ya uno termina el proyecto y tiene la posibilidad de poder dar este tipo de mensaje, créanme que es de lo mejor que le puede pasar a uno. Entonces, aquí simplemente es a mis colegas financieros, ojalá no sea yo el único que apoye el talento en México, porque de verdad vale la pena hacerlo. Pues para mí fue un proyecto muy diferente a cualquier otro proyecto en los que he estado, porque de verdad es un proyecto que empezó chiquitito, empezó con ganas, con pasión y con los iPhones que traen, así se empezó grabando. Pero había un mensaje y había un sentido de comunidad y de comunión y de gente que quería llevar un mensaje hacia afuera. Y eso era lo más importante, y no importaba si era el estudio o los colores, era el mensaje. Y de verdad es un ejemplo, y yo creo que esta película eventualmente, no solo por el tema, sino también porque para creadores y jóvenes que tienen un mensaje que decir, para darse cuenta que sí se puede, que hay mucha gente que está dispuesta a hacer un equipo para poder llevar un mensaje al público. Entonces creo que es muy rescatable de esta película, o sea, además del mensaje, la forma en la que fue creada y la pasión, y realmente es un ejemplo claro y concreto de que sí se puede hacer, que si tienes una idea y un mensaje, hay formas de hacerlo. Gracias. ¿Cómo están? Buen día. Pues antes que nada, darles las gracias por estar aquí, por haber visto la película. Estamos muy contentos. Yo quiero recalcar sobre todo, y bueno, felicitar a este par de pioneros e innovadores. Creo que hoy en día es un cliché decir que hacer cine en Latinoamérica y en México es una proeza, pero de verdad lo que ellos han logrado ha sido una proeza. Creo que lo más importante es que todo parte de la necesidad de contar una historia que valga la pena contar. Y en este sentido, es por eso que yo a Eduardo lo conozco desde hace muchos años. Y hemos compartido el set, y hemos trabajado juntos. Ha habido un cariño y un respeto profesional y en lo personal. Pero así como él, tenemos muchos amigos en donde a veces te invitan a participar en algún proyecto, pero todo parte de la idea, es decir, del guión, de la historia, de los personajes, de lo que se quiere decir. Y a partir de ahí, en el momento en que yo conocí la historia, no dudé en lo más mínimo en subirme al barco, ¿no? Y ahora vemos que el resultado está aquí. Ya lo que suceda, pues está en manos, ¿no?, de la divina providencia y del público. Entonces, pero definitivamente lo que aquí es importante es que el mensaje vale la pena contarlo. Sí queremos que esto trascienda porque es importante el mensaje. Las actuaciones, la música, la fotografía, todo está hecho, no es ninguna improvisación. Sí, al principio empezamos con celulares, pero repito, cuando hay una idea que vale la pena contarse, el universo conspira, y la voluntad férrea de los creadores, de los productores, del director, es lo que hasta ahorita ha impulsado esto a lugares que no nos imaginábamos. Y eso es lo que más ha valido la pena. Yo los felicito y me congratulo con ustedes por estar aquí. Las actuaciones, la música, la fotografía, todo está hecho, no es ninguna improvisación. Sí, al principio empezamos con celulares, pero repito, cuando hay una idea que vale la pena contarse, el universo conspira,
y la voluntad férrea de los creadores, de los productores, del director, es lo que hasta ahorita ha impulsado esto a lugares que no nos imaginábamos. Y eso es lo que más ha valido la pena. Yo los felicito y me congratulo con ustedes por estar aquí. Afortunadamente, 3 veces no obtuvimos el apoyo del Eficine, con carpetas muy bien estructuradas, muy robustas, con el incentivo a tope, ¿no? Justamente en su momento, la manera en la que yo inicio dentro de esta aventura es simplemente como un broker, ¿no? Yo no entendía mucho de cine. Y fue muy sencillo conseguir los 20 millones de pesos cada año. Ese jamás fue el problema. El problema es que cuando llegábamos a las mesas en donde se decidía si quedaba o no el proyecto, por angas o mangas no quedábamos, ¿no? Y fue ahí cuando determinamos que íbamos a filmar como fuera, porque al final nosotros queríamos contar una historia y más allá de la historia lo que queríamos era lanzar un mensaje contundente de algo que se requiere en el mundo, ¿no? Que es respetemos a los niños. Entonces, lo que yo te podría decir es que ahí fue cuando en algún momento pausamos y dijimos, de nada va a servir seguir haciendo carpetas, seguir teniendo elencos maravillosos, si al final, pues hoy, porque tampoco estoy juzgando ni hablando mal del Eficine, y eso que quede muy claro, ¿no? Lo que quiero decir es que probablemente no nos conocieron y no nos tuvieron confianza, y eso lo entiendo, ¿no? Pero gracias a eso fue que entonces nosotros dijimos, vamos a contar la historia como sea, pero la vamos a contar. Y entonces ahí es cuando pues la parte financiera empezó a tomar un lugar importante dentro de esta producción, porque al final lo que se hizo o se generó fue un esquema que, como muy bien dice mi socio y mi querido amigo Arroyuelo, incorporamos a todos y empezamos primero por preguntarle al talento si estaba dispuesto a involucrarse en esta aventura, ¿no? Evidentemente, ustedes se podrán imaginar que en un inicio, pues pensar en el término de todo esto era difícil, y no solo eso, que terminara en donde terminó, porque lo que terminó sucediendo es que una vez que el talento aceptó y la gente empezó a entender la transparencia del modelo, no voy a abundar demasiado en eso, pero lo único que les puedo decir es que todo el mundo tiene la certeza de qué porcentaje le corresponde en propiedad, ¿sale? O sea, hoy los 400 personas que vieron en pantalla, todos ellos saben perfectamente de cuántos son dueños, ¿no? Y las dispersiones ya están acordadas. O sea, el modelo financiero tuvo una parte muy importante porque lo que le dio absolutamente a todos los participantes fue certeza. ¿Y qué sucedió a la postre? Que no únicamente se integró el talento, sino que de pronto empezaron a entrar foros y de repente empezaron a entrar las cámaras y de repente empezó a entrar los espectaculares, y cuando nos dimos cuenta, pues la gente que claramente por un lado tenía la certeza de que iban a tener su propiedad y un porcentaje perfectamente tipificado, no solo eso, sino que se iban a convertir en propietarios de algo que probablemente deje dinero de por vida, ¿no? Y eso creo que para los actores hoy en día también es importantísimo, porque muchos de ellos viven por proyecto, y hoy al hacerlos partícipes de que sean accionistas o socios de esto, también ojalá y les cambiemos la vida, ¿no? Entonces, sí es una manera muy diferente de hacer cine, pero es una manera muy válida de hacerlo, y por otro lado es una manera de poderle dar oportunidad a gente que comienza a que pueda empezar a hacer cine, porque a mi juicio antes era casi imposible, ¿no? Hoy probablemente estemos encontrando una nueva manera de hacer justicia absolutamente a todas las personas que participan en una película. Esa es otra disrupción bien interesante. Tenía varias, les voy a contar algunas muy interesantes. No sé si notaron que toda la iluminación en interiores es muy sintética, es muy... O sea, todo el primer acto es increíblemente electrónico, el segundo acto es orgánico, sin embargo están conectados, ¿no? Hay como un cordón umbilical de la parte digital a lo natural y viceversa. Toda esa iluminación se hizo con proyectores 4K. Es algo que no se hizo antes porque cuando eran HD se notaban los cuadritos de la proyección, pero ahora ya no se notan. Entonces todas estas ventanas que tú ves ultraluminosas con unas lunas gigantes y eso, todos son proyecciones. Yo quería tener un
un aspecto muy sintético en la imagen. Lo mismo sucedió con la edición. Éramos un equipo de 12 asistentes que estaban fuera del país, o estaban en España, en la Riviera Maya, México, etcétera, etcétera. Se subía el material a la nube, el guión, si lo leen, está calcado, o sea, filmamos lo que está en el papel, iban siguiendo el guión y iban ensamblando la secuencia y bajábamos la representación numérica de la película, se ensamblaba en la computadora grandota que teníamos, que compramos con criptomoneda, que entró como aportación, y así fuimos editando la película. Y la distribución, ahí viene un tema bien interesante, porque es el primer problema que tiene un creador, sobre todo cuando tu negocio no es hacer la película, ¿ok? O sea, si nosotros no ganamos dinero, no gana dinero nadie. O sea, comúnmente el productor pues cobra su sueldo y listo, entrega la lata, y si se queda guardada llena de polvo, ese es su problema. Aquí no, aquí tenemos que vender para que podamos hacer la que sigue, muy importante. Entonces, nosotros acudimos a una figura que se llama agregador. El agregador es una figura que tú contratas, o sea, no es tu socio en esta ecuación. Entonces, nosotros contratamos a Bitmax, que es un agregador que está en Estados Unidos, y él es el responsable de hacer primero un control de calidad, que se imaginarán que fue un poco laborioso explicarles que los cambios de aspect ratio y de formato es una decisión narrativa inestable, que se vuelve estable, y esa es la narrativa de la película. Pero eso es como lo más prohibido en una película, andar cambiando de aspect ratio, ¿no? Entonces tuvimos que mandar un documento explicando que los fuera de foco es como él se está quedando ciego, que los glitches es parte de esta realidad, o sea, tuvimos que mandar un documento completo justificando la narrativa hasta que se aprobó el control de calidad. Y ellos mismos son los responsables de subirlo a las plataformas. Entonces, eso, y yo supongo, esta es una suposición, que aunado a los premios que obtuvimos en los festivales en Europa sobre todo, eso nos ayudó a que la película se empezara a mover sola, hasta por llegar a la exhibición en Cinépolis, que es ahorita nuestra prioridad, y la parte de plataformas vendrá 45 días después. Eso es importante que lo sepa la gente que quiere hacer películas, porque la gente se ahoga pensando, bueno, me gasto $2 millones y luego ¿qué hago con la película? Pues bueno, nos pueden buscar, damos consultoría y les decimos exactamente dónde es el site, cómo tienes que presentarlo, todos estos requisitos que te piden para que eso suceda. El origen de la película no era una película de sala. Armando y yo hicimos una película para que alguien la viera en un teléfono celular en China y en la India. Ese era el negocio. O sea, rentarla en $4 en la India o en China y de centavitos según nosotros nos íbamos a hacer ricos. Fue la primera vez que nos prestaron una sala para ver el primer corte de la película, que curiosamente duraba 6 horas y media. Desayunamos y la vimos y salimos a comer, ¿no? O sea, la película cortada perfecta académicamente dura 6 horas y media, ¿no? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta y dijimos, oye, güey, la resolución aguanta para un cine, o sea, el 4K se ve bien y la corrección de color no está nada mal, y a ver, y entonces, ¿qué pasa si ahora el diseño sonoro le metemos tal o cual? Luego entró coproducción Churubusco, terminamos la película aquí con Miguel Ángel Molina, que creo que es un genio del mix. No sé si se dieron cuenta del extraordinario diseño sonoro, cómo te afectan las partes de atrás, porque la parte más poderosa de la película está expresada con el sonido, no con la imagen. Claro, tu cerebro es el que está armando el rompecabezas con toda la información que te dimos para que te imagines las cosas más horribles, pero lo está haciendo el sonido, ese rollo. Y créanme, son dos películas muy diferentes, cuando sonaba mal y cuando empezó a sonar bien. Cuando sonaba mal es una película muy intelectual, una película muy cerebral. Cuando entró el audio fue cuando empezaron las emociones, y fue la primera vez que nosotros la vimos, Armando y yo, ya con la mezcla terminada en esta sala, cuando se nos salieron las lágrimas fuerte, y dijimos, güey, esto está muy heavy lo que estoy sintiendo aquí, ¿no? Y lo que queremos hacer es que la gente tenga esa sensación, o sea, desde que te quitan el teléfono, y no sé si les pasó a ustedes, nosotros procuramos no prender aquí el teléfono y a la hora te empieza a poner muy inquieto, como Nico, ¿no? Y eso se va sumando a las 2 horas hasta que ya empiezan a reventar las 3 bombas que tenemos al final, que son como los 3 reversos, ¿no? Soy Eder de Cinadictos MX. Primero que nada quiero felicitarlos a todos ustedes y bueno, a todo el equipo que está detrás, porque me parece que es una película bastante atípica a lo que comercialmente y convencionalmente se ve, y eso es de aplaudirse, sobre todo aquí en México. La innovación, el engranaje que tiene la película es bastante espectacular. Ustedes mismos lo decían hace un momento, el sonido, la imagen, la calidad, el audio, todo está perfectamente en conjunto para que tú como público puedas ponerte a pensar, puedas estar en sintonía con la película y digas, a ver qué pasa. Y eso es
muy brillante y habla muy bien del trabajo. Y yo quisiera preguntarles a ustedes de todas estas capas que se muestran, porque no nada más se aborda un tema como el abuso infantil, se abordan lo que son las adicciones, la abstinencia, lo que es el celular. Entonces, quisiera yo preguntarles de todos estos temas que abordan, ¿qué tan complicado fue? Y también como actores, ¿cómo fue asimilar todos estos tópicos que se tocan en la película? Gracias. Ok, a ver, ahí te va. Sí, como siempre, yo soy muy latoso con el tema de los guiones. O sea, son unos planos de una casa o de un edificio. Si los construyes, si está bien hecho el plano, ya construirlo es más fácil. Porque no se te caiga, es todavía más fácil. Es difícil, ahora está de moda películas de 2 horas y media. Es una moda que tiene 1 año o 2, ¿no? O sea, hazla de 90 minutos. Y no quise, esa es la realidad. O sea, porque tiene razón, es la misma historia, pero está vivida desde el punto de vista de distinta gente, y como la misma, una vez que abres la caja de Pandora, que es cuando el psicólogo le hace favor de ponerle la pista para que él vaya solito, o sea, el psicólogo no le puede decir al paciente que él es parte del problema, pero lo ve tan mal y se lo toca ayudar. Aparte, el doctor ya se volvió papá, ya tiene otro código moral, ¿no? Y en ese sentido empieza esta cosa de llamarle al papá, ¿no? Y oye, tu hijo te está buscando, pues ¿cuál hijo? Yo no tengo hijos, ¿no? Entonces empiezan esta diversidad de temas, que son como 5 o 6 temas, ¿no? Pero todos tienen que coincidir en algún punto, ¿no? Y la película, efectivamente, esto se los voy a contar a Armando qué pasó con el guión, porque teníamos un final, ¿no? Que es, bueno, ya sabemos qué pasó y el video, pero no sabemos quién lo grabó, que ese es el segundo final. Y luego viene el tercer final, que es donde mi socio como que entra un poco en shock cuando le digo, güey, y el dude se da cuenta que es una simulación, ¿no? O sea, viene el cuestionamiento más profundo de la película, ¿no? Y el mensaje profundo de la película es, bueno, ya te pasó algo terrible, ok, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te está pasando ahorita, en presente? No, pasó hace 20 años, ¿no? Y está haciendo pedazos tu vida. Pues ya, sucedió, pero no está pasando ahorita. Entonces, move on, ve y sé feliz ahora. O sea, ya, tal vez ni existes, tal vez eres el avatar de un güey ahorita, está jugando videojuegos contigo, muy probablemente, y somos su telenovela. Entonces, eso al final del día, pues yo creo que es un happy ending, ¿no? Entonces, trazarlo fue una cosa en papel de 2 años, es el guión que más rápido he escrito, la verdad, pero básicamente fue empezar con una historia muy simple, que es un chico que pierde el dinero de la familia comprando criptomoneda, los están corriendo de la casa y tienen que conseguirse un trabajo normal para pagar la deuda y que no los corran, y empieza la capa de abajo, y la capa de abajo, y la capa de abajo, hasta las de abajo, ¿no? Entonces, por esto fue inspirado en la película de Lego, que si son papás y tienen hijos, por ahí de la vez 15 que la ves con tu hijo, empiezas a descubrir las capas de atrás de la película, ¿no? Y a mí me pareció una cosa extraordinaria. Cuando dije, yo quiero hacer una película, que la veas y la veas y la veas y le sigues, encuentra. O sea, está tan llena de cosas que cuando la vean por ahí de la vez 15 se van a dar cuenta que todos los documentos están firmados por albures, por ejemplo. O sea, porque también tiene que tener algo lúdico esta historia. O sea, no es una tragedia. Por eso tenemos todos estos chistirijillos por ahí de la abuela entre los refrigeradores, y bajan los sesos y ahí va justamente el punto del cerebro donde este güey se le ocurrió. O sea, son comedic reliefs que una historia tan delicada tiene también que tener su parte de su yang, ¿no? Donde haya un balance también, porque la vida al final el resultado es que toda la gente que esté equilibrada rara vez tiene problemas. O sea, los problemas empiezan cuando hay un desequilibrio, ¿no? Entonces este chico aprende en la historia, y el papá aprende en la historia, y el psicólogo muy tarde, de una manera muy fea, aprende en la historia. O sea, todos aprenden, todos se transforman, menos la mamá, si se dieron cuenta. Entonces, les voy a pasar para que les den la opinión a los actores, pero esta fue la del guionista. La verdadera virtud de esta historia es que son muchas historias, miles de historias, cientos de historias, no sé, muchísimas, que también tenemos que seguir viendo la película, los actores, para descubrir. Pero es fascinante como actor cuando te dan un guión, ¿no? Y platicas con el director y su visión y su propuesta. Pero aquí lo más importante es, uno, que, bueno, hay actores que están empezando, que son
principales, donde de verdad es admirable, ¿no? El trabajo que lograron como un ensamble actoral con Eduardo, y eso a nosotros, a los actores que ya tenemos un poco más de trayectoria, nos facilita también mucho entrar en ese ensamble y poder entonces responder a las necesidades de una historia que no tiene fin. O sea, a mí me encantó, porque dentro del proceso, que ha sido de verdad una maravilla, nos tocó a veces grabar en situaciones tan adversas y tan cómicas, como una vez que nos pararon en Polanco en la madrugada, y yo ya me veía detenido en la delegación, pero de verdad, o sea, Eduardo es capaz de venderle azúcar a Castro. Entonces, bueno, terminamos riéndonos de ahí, regresamos a grabar, madrugadas muchas, ¿no? Pero a la hora de estar en la historia era una claridad absoluta de lo que se requería para la historia, siempre en beneficio de la historia. Por eso es que no es improvisado, es decir, sí es un proceso, yo creo que apela y habla a las generaciones de hoy en día, que son de un lenguaje vertiginoso, de un lenguaje posmoderno, que tiene pues, narrativas en muchos niveles y con muchas lecturas, pero para el actor la historia es sencilla, hay un arco dramático, hay una fórmula específica que está sustentada en cómo poder contar una historia dramática de principio a fin, para que el espectador se identifique, se una, tenga una catarsis y se lleve algo. Y eso lo lleva a cabo el director de una manera maravillosa, porque así nos pudimos enlazar todos los que estuvimos en el set, y yo en lo particular disfruté enormemente el proceso. A mi personaje, bueno, lo adoré, ¿no? Porque también tiene tiene un arco interesante, y se va develando una identidad que en un principio pues es engañosa, ¿no? Y eso pues se agradece poder contar hoy en día con este tipo de personajes ricos, con muchas capas, con dimensiones, y que aporten algo también a la sociedad. Yo creo que ahorita que preguntaban sobre las adicciones, y sobre todo las adicciones a las pantallas, a los celulares, bueno, hoy en día yo creo que estamos atravesando, y después de lo que acabamos de vivir del confinamiento, estamos atravesando una serie de síndromes psicosociales que se han reflejado en un sinfín de adicciones, pero las más agudas han sido estas. Entonces yo creo que ese también es un punto neurálgico que hay que subrayar. Ariana. Bueno, yo como actriz, fue mi primer proyecto cinematográfico como tal, de cuando empecé a hoy, voy por mi quinto, y puedo decir que ninguno de los otros proyectos me pegó tanto como este. Porque cuando yo leí el guión dije como, está increíble, tiene todos estos temas que van a llegar. Y cuando yo iba a las grabaciones, yo decía, ¿cómo van a contar? O sea, ¿cómo va a llegar el mensaje? Yo de verdad no lograba dimensionar lo que estaba pasando. Yo veía a un chorro de gente, pero siempre vi que Arroyuelo en su cerebro lo tenía tan claro, y tan claro el mensaje, y yo decía, bueno, confío, o sea, yo confío. Y no logré ver la dimensión de todo lo que pasó hasta 6 años después, que me senté en la sala y vi la película y dije, ok. Y para mí fue como que chocó también un poco, porque creo que como este tema de las adicciones, como este tema de la adicción al cerebro, o sea, es algo que todos tenemos poquito, a lo mejor no personal, pero o tenemos a alguien con el abuso, o tenemos a alguien con las adicciones, y creo que
hasta cierto punto como que todos vamos y es como, bueno, si es poquito no pasa nada, bueno, pero todo el mundo estamos en este mundo y todo el mundo vivimos muy cercano a esto. Y para mí también otro de los temas fue esta forma de pensar, esta forma de hacer cine, o esta forma de romper con eso. ¿Qué pasa si haces las cosas diferente? ¿Qué pasa si te avientas a hacer una película así como esta? ¿Por qué no va a funcionar? ¿Por qué hay que seguir como que estas reglas o este orden? Y cuando yo vi el resultado dije, está padre atreverse a romper las reglas en todos los aspectos, está padre hablar de las cosas que son incómodas, está padre como picarle a la gente y moverle y no necesariamente seguir como por este camino que es lo correcto o el deber o el no le voy a pisar a nadie. Y entonces para mí cuando realmente vi esta película dije como definitivamente tenemos que encontrar esta forma de llevar mensajes o incomodar o cuestionar, porque creo que esos son el tipo de películas que cambian nuestra sociedad o que pueden hacer una diferencia y me parece que es como lo más rescatable de este proyecto. Yo quiero hacer una pequeña mención. De hecho, hay algo interesante que contarles. Ya les habló Eduardo sobre la figura del agregador. Y en algún momento, evidentemente, los agregadores dan diferentes tipos de certificados, ¿no? Porque puede salir para ciertos territorios. Pero en este caso, ya les contó que cuando mandamos la película de inicio, lo primero que nos dijeron es, oye, ¿qué onda con tu aspect ratio, no? Era, ya, se les dijo, oye, es que es parte de la narrativa. Y a ustedes les quedó ya muy claro que evidentemente pues se narra a través de diferentes pantallas y eso era necesario. Pero lo más interesante de todo esto es que cuando el propio agregador entendió todo esto, pues nos dio la licencia mundial. Es decir, esta película trascendió mucho más allá de lo que nosotros mismos hubiéramos pensado, porque una vez que el propio agregador, que es la persona que da los certificados, se entendió, pues también para nosotros fue algo bien importante saber que pues sí estamos cambiando las reglas, definitivamente, y eso nos pone muy orgullosos y sobre todo muy agradecidos con todos los que creyeron. Eso, el 28 vamos a ver cómo nos salió. Yo creo que tiene como unas 16 capas. Si quieres llegar a los albures, una 16. Esa es la realidad. Se fijan, todos los nombres son muy simples. Son Ana, Nico, Jimmy, o sea, son chiquitos todos los nombres, para que cualquiera lo puede decir, pero no quieres distraer a la gente con los nombres. Pero lo que es importante es que estos cambios de bebidas o lo que sea, por eso digo que la mamá es la única que no cambia, porque es el punto de referencia, o sea, yo dejé ese personaje para que la gente comparara. Todos estos ya cambiaron, ya es papá, el otro ya encontró al papá, la otra ya es mamá, o sea, menos la mamá. O sea, la mamá es la única que como empieza, termina, ¿no? Y las bebidas, efectivamente, o sea, todo en la película te está enseñando el comportamiento de ellos. Evidentemente, si es una persona que tuvo un problema grave de adicciones, como lo ves, comúnmente sustituyen la adicción muy seguramente por azúcar. Las capas son muy importantes porque es lo que yo creo que hace que la gente mantenga su atención. O sea, lo que estamos haciendo es un juego de preguntas y respuestas con el público, y mientras planteo una pregunta, distraigo a la gente con otra pregunta y contesto la otra pregunta después. Está lleno de setups y payoffs por todos lados. O sea, cuando la vuelvo a hacer, va a ser que comienza con un counter que tú crees que es como del cine aquí payaso. Ese counter es el que están viendo en el departamento de Nico después. Comienza lo de Roma y luego te das cuenta que además imagínense filmar en Roma sin permisos en el Coliseo Romano, el pedito que fue, y yo dirigiendo por WhatsApp desde México, mándenme las cosas, ¿no? Sin embargo, nosotros sabíamos que iba a haber esas cosas, entonces yo desde el guión planteé que las cosas iban a glitchar, que íbamos a tener que borrar personas, que íbamos a tener que pixelar gente, o sea, lo sabemos desde el principio, entonces eso hubo que integrarlo a la narrativa. O sea, si tú lees el guión, están los glitches por todos lados, están los fueras de foco, están los fueras de sync. Aparte, yo la verdad soy muy obsesivo, no sé, ustedes, yo tengo este tema que luego voy al cine a veces, sobre todo películas nacionales, y los diálogos no se alcanzan a entender bien porque están mezclados con el sonido ambiente. Entonces yo obsesivamente escribí desde el principio que la película, o sea, los personajes a veces van a estar fuera de sync, porque nos pasa, o sea, hacer estos déjà vus, estas cosas que volteas y lo dijo, no lo dijo, lo vio, no lo vio, o sea, todas estas cosas. ¿Cómo voy a expresar eso técnicamente, no? Y visualmente, en un medio de 2 dimensiones.
Entonces de ahí salió este asunto y ahora vamos a doblar toda la película completa, porque si no va a sonar diferente. Entonces, tuvimos que tener un speech coach para que corrigiera el inglés de los actores, no a ponerles un acento específico, sino a que quedara claro qué están diciendo los personajes, para que tú en la sala, el audio, el diálogo lo tengas en el canal central clarísimo y no haya duda de qué estás escuchando. Tuvimos mucho cuidado después, el mate y yo hicimos los subtítulos en español, que espero que les haya gustado lo coloquial que hablan los personajes, porque es como yo lo hubiera expresado en español. O sea, no es una traducción literal, sino es una traducción de cómo se expresarían estos personajes, ¿no? Entonces, le vas buscando las capas, y no las vas buscando, te van apareciendo conforme las vas viendo, porque la primera vez es what, ¿no? La segunda, ya le das el golpe. Y la tercera empiezas a fijarte en los detalles, y empiezas a fijarte en el comportamiento y las cosas que haces. ¿Qué es lo que necesitas para hacer eso? Dos cosas, o mucho dinero, o mucho tiempo. Entonces aquí, gracias a Dios, tenemos el tiempo a nuestro favor, para podernos sentar a editar 2 horas, 2.500 horas, ¿no? Porque aquí nos pasó al revés, en las primeras películas de un director siempre te faltan pedazos y estás resolviendo, ¿y cómo le hacemos? Aquí, gracias a la participación de los actores, inclusive, que también estaban grabando con los teléfonos, con lentes anamórficos, etcétera, etcétera. Entonces decimos, es que este ángulo está increíble, pero este está mejor, pero este está más bonito, pero este está más cool, entonces, ¿cuál usamos? Pues la elección directorial fue realmente laboriosa, nos tomó mucho tiempo, pero al final encontramos cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces, la respuesta es que tuvimos mucho tiempo para hacer eso. No pueden venir ahorita porque uno vive en Los Ángeles, probablemente venga a la premiere, es muy probable. Una de las actrices, la mamá, está en Italia, ahora reside allá, ya permanentemente. La otra actriz es italiana, entonces es muy difícil concentrar el ensamble porque todos viven en distintos lugares del planeta. Algunas cosas de doblaje curiosos, se encerraban en sus closets en Italia y nos grababan el sync perfecto y lo mandaban, y luego filtrábamos el audio y un millón de... Vamos a dar seminarios de cómo hacer estas cosas porque, o sea, descubrimos 1 millón de cosas técnicas que podemos hacer. Mucha de la inversión se fue a capacitación y tecnología. Muchísimo dinero se fue a que alguien nos dijera cómo hacer las cosas. Para encontrar muchos puntos finos, te voy a dar nada más 2 ejemplos. Y te voy a hablar de la primera y la segunda escena. En la primera escena de entrada hay glitcheos, ¿no? Ya cuando termina la película y te enteras de qué fue la película, dices, ay, ya entendí tanto cliché, ¿no? Pero la segunda escena, que es cuando están, que él está chupando un árbol, ¿te acuerdas? Bueno, ahí te acuerdas que le dice, ¿Are you for real? ¿Y qué le dice? Not, he's not. En la escena 2, ¿sale? Como estas, es toda la película. Entonces, cuando la veas por segunda vez, te va a gustar infinitamente más, y cuando la veas porque vas a decir, estos cuates están enfermos y me dijeron todo desde la escena 1. Sí, claro, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a disfrutar esta película? Cuando la veas la tercera vez y digas, estos cuates de verdad, bueno, el guionista ese, ahí no me cuelgo la medalla yo, sí está loco, ¿no? Y fue lo que le dije el día que yo leí el guión. Y literalmente cuando dijo que les dijera qué hice cuando lo terminé de leer, le aventé un cojín, ¿no? Estás loco, güey. O sea, ¿por qué? Porque todo a lo que nos pasa a todos una vez, porque aparte leído, aquí te tenemos por tantos lados en la película que incluso asimilar a la primera vez es difícil. Pero cuando lees el guión te queda, no te quiero decir que más claro, pero es un poco más entendible, ¿no? Porque la imagen... evidentemente la parte del sonido empieza a distraer tus sentidos en muchísimo, y cuando solamente estás leyendo es un poco más sencillo, pero a eso nos referimos con las capas. O sea, cuando ustedes la vean por segunda vez y que ya saben de qué va, ¿no? Es cuando van a empezar a decir, y es cuando lo van a disfrutar infinitamente más. Viendo la historia, no crean que es algo que a mí se me ocurre de la nada, no, o sea, la misma historia te va pidiendo las cosas. Ese no era el final del psicólogo. Y entonces reescribí el final. Es la única escena que sí la cambié. Hay algo muy interesante de los premios que hay que considerar. Cannes al mismo tiempo tiene 15 festivales. Entonces, hay que siempre esclarecer que estos son los festivales independientes. Los festivales grandes no ven tu película. Esa es una hipótesis que yo tengo, pero seguramente si dice Eduardo Coppola o Mate Spielberg o algo así, muy probablemente la van a atender.
o la ópera prima de, no sé, de Tenoch Huerta. O sea, seguramente las van a ver. Pero piensa que a nosotros nos contestó el Festival de Sundance, que los disculpáramos este año, pero que habían recibido 25,000 películas. Entonces es una matemática. Tendrían que tener 15 personas, 24 horas del día viendo una tras otra para poder tener un criterio de selección. Nosotros nos dimos cuenta en esa realidad. Lo que hicimos nosotros fue, por consejo nos trajo a Michael Broadway, que es un ganador en Cannes, otro festival de Cannes, y nos dijo, mándenlo a todos los festivales. Dijo, porque además, los festivales que absorban la película, te van a ir diciendo cuál es el público de la película, y depende en dónde va a agarrar. Pues nosotros ya sabemos que en Francia, en Inglaterra, en Italia, en la India, para nuestra sorpresa, la mandamos a la India de broma, y nos mandan, no, ya ganaron mejor productora del año, pues ya. O sea, empezaron a pasar esas cosas y eso nos dio una brújula para saber para dónde comenzar a mover la película. No dudamos que esto se expanda porque así de disruptiva y rara como la ven en su narrativo diferente original, tiene una estructura clásica, lo más clásica del mundo. O sea, esta película y el Titanic son la misma. O sea, es una historia muy simple. En realidad es un chico que quiere trabajo y no lo encuentra porque tiene problemas, los tiene que resolver para cumplirlo. O sea, tiene estructura aristotélica de 3 actos, todo está en su lugar. Bueno, el primer acto está un poquito largo, dura 1 hora en vez de 30 minutos, pero es muy, muy, muy tradicional. La narrativa es la que es muy disruptiva, ¿no? O sea, ahí sí usamos las herramientas narrativas para otras cosas. A mí Almodóvar hoy me da la verdad mucha flojera. Lo sigo viendo, pero es un director muy maduro, que yo admiro mucho a esta gente porque esta es una película, la verdad, un poco lucida. Hace 20 años que no veía películas de Almodóvar. Volví a ver sus primeras películas, que son las que a mí más me gustan, Lucy Pepibón, Una chica en el montón, todas estas cosas, y interesantemente encontré una etapa de él que a mí me marcó en su momento, y seguro lo tengo inconsciente, porque el Almodóvar no me gusta ahora, me da flojera, se me hace ya como mayor, ¿no? Estaba viendo Kika, y Kika tiene como 5 o 6 fueras de foco totales, pero así que dices, ¿cómo? Y aparte qué raro que cuando la vi en la muestra de ese año no me di cuenta, ahora sí me doy cuenta porque la veo más despacio, ¿no? Entonces, esto es el producto evidentemente de muchos años de haber visto muchas películas, se te quedan en tu inconsciente, y de pronto pues si los créditos se parecen a Gaspar Noé, y entonces el buró se parece al de Almodóvar, y entonces empieza, pues eso es el arte, lo que tú viste, leíste, escuchaste, y toda la música, ya vieron que tiene música clásica con rock y electrónico. ¿Qué tienen en común? Pues como que nada, ¿no? Pero agarramos un muy buen mixer y este fue el que le dio sentido y le dio coherencia y le dio armonía a poder juntar todas estas cosas, ¿no? Entonces, esa es mi humilde opinión. Yo la vendo como una película punk. Se me hace una película punk, una película disruptiva, punk, art house, avant-garde, o sea, y es lo que yo creo que un director puede hacer en sus primeras películas, porque nos salió bien, pero nos pudo haber salido muy mal, ¿no? Entonces las primeras veces te la conceden, ¿no? Por cierto, el soundtrack está buenísimo, vale la pena. Yo, respecto al tema ahorita, por ejemplo, de la música, ¿no? Si se fijaron, es algo súper importante dentro de la película, y ahí, cuando ustedes chequen, porque ya se está vendiendo el soundtrack de todo esto, y son alrededor de 35 canciones, ¿no? Estamos hablando de que muy pocas producciones a nivel mundial tienen acceso a esa cantidad de música y es toda original, ¿no? Y ahí también hicimos magia. Esa es otra historia que contar. Pero yo lo que les diría es que, por un lado, estamos muy satisfechos y muy contentos con lo que logramos, y por otro lado también estamos muy conscientes de que, aparte de la historia de la película, hay otra historia adicional a un lado, que es cómo se hizo esta película. Creo que ambas historias son fascinantes, ¿no? Y creo también, por otro lado, que esto de verdad puede abrirle la puerta a mucha gente joven para que empiece a hacer proyectos, y ojalá nada más, sí, y esto lo digo con toda humildad, sí se necesita alguien que domine el mundo del cine, sí se necesita un financiero que domine el mundo de los negocios y de las finanzas, pero sí les puedo asegurar que si estas dos personas son personas bien intencionadas, este modelo puede funcionar, y no solo para el cine, para muchas cosas más. Rápido, ¿en qué plataforma estará disponible? ¿O ahí todavía no queda definido? Acuérdate que 45 días después, es muy probable que esté en Apple, es muy probable que esté en Google Play,
es muy probable que esté en YouTube Premium, que ya cambió todo el formato, entonces por eso les digo, es ya nuevo YouTube Premium, cómo se maneja. Estamos buscando una manera que la ves en el Facebook, o sea, precisamente es muy probable que en el Facebook ahí la pagas y ahí la ves en el mismo Facebook. Y luego vendrá Amazon, y luego tenemos una lista de 100 plataformas, pero esas pues, las van aprobando todos los días, entonces seguramente subo a la oficina y hay otras más y así, pero ese es básicamente como por dónde va a andar la película. Bueno, nada más para finalizar, darles las gracias nuevamente a este par de locos creativos. Y alguna vez escuché de un cineasta francés, Renoir. Él profetizó a principios del siglo pasado que los verdaderos genios del cine surgirían cuando los medios para producirlos fueran accesibles para todos. Y creo que apenas estamos tocando esa época y empezamos a ver los frutos de aquellos que se atreven a contar las historias que viven en su corazón y que a capa y espada son capaces de materializar sus sueños, y a mí me da mucho gusto que en México y en Latinoamérica tengamos oportunidad de hacerlo realidad. Pues también agradecerles a todos ustedes por estar aquí y también por ayudarnos, ¿no?, a llevar este mensaje más lejos, a invitarlos a que también nos ayuden a crear a plantar esta semillita de generar contenidos diferentes y todo. Pero también sí tengo que compartirles algo, que este hombre es un máster en Meisner, en dirección, nos ha enseñado a todos desde actuar hasta dirigir, hasta escribir. Me he sentado con él horas a cómo estructurar un guión. O sea, no es una cosa inventada, es una cosa de estudio que está detrás. Y mucho más respetable, Mate también se metía a las clases de Meisner y lo aventábamos a las paredes y lo tirábamos al piso y le escupíamos y nos gritaba y fue gente que de verdad se entregó al 100 al proyecto. Y entonces también vale la pena compartir eso con ustedes, porque no es que el señor estaba sentado en su oficina bancaria, en su computadora haciendo números, no, estaba ahí en los madrazos con todos nosotros dándole, y creo que es por eso que se hizo esta sinergia y se creó este proyecto. Y pues bueno, también agradecerles la oportunidad de ser parte de esto y a ustedes la oportunidad de haber venido a verla y de que estuvieran aquí. Abril 28, jueves 28, que es la premier es el 25, que es el lunes. Les diré lo que decimos los que hacemos teatro. Si les gustó, recomiéndenla, si no, no digan nada. Muchas gracias por venir, de verdad, muchas gracias.